Muy buenas noches, el Señor les bendiga ricamente. Queremos continuar con nuestro estudio del Evangelio de Juan. Estamos ya terminando el capítulo 10, así que si quieren acompañar, vamos a leer los últimos versículos del Evangelio de Juan. Vamos a estar leyendo Juan 10, del 31 en adelante. ¿Quieren acompañar? Amén. Juan, Evangelio de Juan, capítulo 10, versículos del 31 en adelante. Y dice así: Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió: Muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo: Por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Jesús les respondió: ¿No está escrito en vuestra ley? Yo dije, dioses sois. Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas, porque dije, Hijo de Dios soy. Si yo hago las obras de mi Padre, si yo no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos, y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó allí. Y muchos venían a él y decían: Juan, a la verdad, ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de éste era verdad, y muchos creyeron en él allí. Amén. Vamos a orar un momentito. Señor, te damos gracias a ti, Señor. Toda la honra y toda la gloria, Señor, sean dadas a ti, hoy y por los siglos, Señor. Tú eres el único digno, el único que merece, Señor Santo. Tú eres el único bueno, Padre eterno. ¿Quién como tú, Dios exaltado? Bendecimos tu nombre y nos acercamos a ti, Señor mío, en esta hora como iglesia, como congregación tuya, Señor. Nos acercamos a tu palabra para ser iluminados por ella, para ser guiados, para ser alimentados con tu palabra, Dios mío. Edificas, Señor, edifica tu iglesia a través de tu Espíritu Santo, Dios eterno, y que se acomode lo espiritual a lo espiritual, Dios eterno. Te lo pedimos en el precioso nombre de tu amado Hijo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Vamos a ver el versículo 31 para comenzar. Jesús dijo en el versículo 30, yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Vamos a leer un poquito algunos versículos en Hebreos 4, el libro a los Hebreos 4, creo que del 11 en adelante. No. 12 y 13. Hebreos 4, 12 y 13. ¿Por qué esa reacción tan violenta hacia las palabras de Jesús? Acá hay una revelación, una clave del por qué esta gente reaccionaba así
a lo que escuchaban. Y dice así en Hebreos 4:12: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. La palabra de Dios es como una espada de dos filos que entra, penetra y parte y discierne los pensamientos y pone de manifiesto los pensamientos. Es como la luz en medio de la oscuridad. Cuando hay oscuridad no se distingue nada, no se ve nada, pero cuando hay luz se pone de manifiesta la verdad. Y así es la palabra de Dios. Y así eran las palabras en las bocas de Jesús. Y también así son las palabras predicadas por siervos fieles de Dios. Producen una reacción. Producen, por un lado, puede ser un quebrantamiento, producen un arrepentimiento, compungen el corazón, o directamente produce un rechazo, un aborrecimiento. Por eso cuando nuestra predicación le cae bien a todo el mundo, cuando las personas inconversas escuchando la predicación se sienten cómodas y se sienten contentas, inclusive comparten por sus redes nuestras reflexiones, nuestros pensamientos, y no les da frío ni calor. Somos como aquellos poetas de canciones de amores que están para endulzar solamente el oído de la gente, y eso no es la palabra de Dios. Cualquier predicador fiel de Dios, su predicación, sus palabras van a producir algo, o rechazo o arrepentimiento, compungido de corazón, un dolor de corazón, un dolor de espíritu y unas ganas de arreglarse las cosas con Dios, un arrepentimiento o un aborrecimiento. Pero la palabra de Dios no vuelve vacía. La palabra de Dios es como una espada que corta. Por eso, si nuestras palabras son bienvenidas por todos y no le dan frío ni calor, debemos analizar en qué espíritu nosotros andamos. Por eso las palabras de Jesús, cuando Jesús habló aquí, entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Jesús le estaba hablando, le estaba enseñando, le estaba guiando. Y la reacción de sus palabras era querer apedrear. Entonces Jesús apeló a las obras, las cosas que él hacía. Y entonces le dijo: ¿por cuál de las cosas que yo hago me van a apedrear? Porque hay dos testimonios: las palabras de Jesús y los hechos de Jesús. Entonces, ¿por cuál me apedreáis? En el 32, Jesús les respondió. En el 33, les respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Entonces ellos dicen: nosotros no es por tus obras que te vamos a apedrear, por tus buenas obras, sino por la blasfemia,
porque tú siendo un hombre te haces Dios, te haces vos a vos mismo te estás haciendo Dios. ¿Qué hace Jesús en ese momento? Jesús estaba metiéndose en problemas, estaba frente a una multitud que le quería matar. ¿Por qué él simplemente, para evitar esos problemas, el conflicto, no dicen, bueno, esperen un ratito, ustedes me están malinterpretando, yo me parece que no me expliqué bien, ¿verdad? Podía aclarar, yo no soy Dios, él podía decir, no, yo no soy Dios, no es eso lo que quiero decir. Él podría explicar eso para no entrar en esa confrontación con estas personas que le querían matar. Pero Jesús no hace esto. Jesús acepta esta acusación. Vos te estás haciendo Dios. Y él no dice, no, eso es lo que yo quiero decir. Realmente Jesús asume, sí, eso es lo que estoy diciendo. Eso es lo que estoy diciendo. Pero Jesús, yo no solamente digo, yo voy a presentar mis credenciales. Porque es fácil decir, yo soy doctor, ¿verdad? ¿Y dónde está tu título? ¿Dónde están tus certificados de estudio? Es fácil decir una cosa, pero Jesús, acá le estaban acusando a Jesús de una cosa y él no contradice eso, él no desmiente eso, no dice, no, es así. ¿Qué hace Jesús? Jesús les respondió, no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois. Esto está refiriendo ahí, vemos, si ustedes miran al pie de ese versículo, dice Salmo 82. Jesús está refiriendo al Salmo 82 cuando dice esta palabra. Vamos a ir al Salmo 82 y vamos a analizar un poquito, vamos a leer un poquito el Salmo 82, a ver qué dice el Salmo 82, para que podamos entender a qué Jesús se está refiriendo. Salmo 82. Vamos a leer. Y dice así. Dios está en la reunión de los dioses. En medio de los dioses juzga. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis las personas de los impíos? Defended al débil y al huérfano. Haced justicia al afligido y al menesteroso. Librad al afligido y al necesitado. Libradlo de mano de los impíos. No saben, no entienden, andan en tinieblas, tiemblan todos los cimientos de la tierra. Yo dije, vosotros sois dioses, y todos vosotros hijos del Altísimo. Pero como hombres moriréis, y como cualquiera de los príncipes caeréis. Levántate, oh Dios, juzga la tierra, porque tú heredarás todas las naciones. Aquí se está refiriendo, Jesús dice la ley. Realmente la ley se le aplica a los 5 primeros libros de la Biblia, que son Génesis, el Torá, ¿verdad?, de Moisés, la ley. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y después están los profetas, que son todos los demás libros, Reyes, Crónicas, Isaías y los Salmos. Realmente se divide en esas 3 categorías: la ley, los profetas y los salmos. Pero también se le aplicaba la palabra ley a todo el Antiguo Testamento, como Jesús hace en este caso, la ley. Y se refiere al Salmo 82. El Salmo 82 se refiere a como pudimos leer acá, a los jueces. Se refiere a los jueces de Israel. Como los representantes de Dios ante el pueblo, que debían administrar la justicia de Dios entre el pueblo.
y no lo hacían. Veamos el 82 del 2 al 5. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis las personas de los impíos? Defended al débil y al huérfano, haced justicia al afligido y al menesteroso, librad al afligido y al necesitado, libradlo de las manos de los impíos. No saben, no entienden, andan en tinieblas, tiemblan todos los cimientos de la tierra. Aquí está hablando de los jueces, a los que Dios designó como representante de Él para administrar la justicia, para administrar su palabra, para administrar su ley en medio del pueblo. Y no lo hacían correctamente. En esa función se le dice dioses a estos jueces, porque son estos jueces son los representantes de Dios. Estos jueces recibieron la palabra de Dios y debían pasar esa palabra al pueblo, debían administrar esa palabra delante del pueblo y tenían esa autoridad delegada de parte de Dios. Por eso se le dice dioses. Por eso Dios les llama a ellos dioses, porque son los representantes de Él. Hay otros ejemplos en la Biblia donde también se usa nombrándole dioses a hombres en función a la comisión, al trabajo que recibió de ser representante de Dios. Vamos a ir a Éxodo. Vamos a leer dos ejemplos ahí en Éxodo 4. Vamos a marcar ahí el 82 y marcan, porque vamos a volver a leer varias veces el Salmo 82. Y vamos a ir a Éxodo 4. Vamos a ver otro ejemplo ahí. Éxodo capítulo 4. De Éxodo 4, 16. Éxodo 4, versículo 16. Vamos a leer desde el 12 para entender un poquito el contexto. Éxodo 4, 12 al 16 dice, Dios hablándole a Moisés dice, ahora pues ve, y yo estaré con tu boca, y te enseñaré lo que hayas de hablar. Moisés como representante de Dios. Y él dijo, ay Señor, envía, te ruego, por medio del que debes enviar. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo, ¿no conozco yo a tu hermano Aarón levita, y que él habla bien? Y he aquí que él saldrá a recibirte, y al verte se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él, y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con su boca, y con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Y él hablará por ti al pueblo, él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. Y tomarás en tu mano esta vara con la cual harás las señales. Vamos a ir también a Éxodo 6. Éxodo 6. Vamos a leer el 30. Éxodo 6, 30. Amén. Éxodo 6, 30 dice así. Y Moisés respondió delante de Jehová, he aquí, yo soy torpe de labios, ¿cómo pues me ha de oír Faraón? Vamos a leer el 7. Jehová dijo a Moisés, mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Dios constituyó a Moisés por Dios para el rey de Egipto, para toda la nación de Egipto, y constituyó a Aarón como profeta. Moisés iba a ser como Dios, inclusive iba a tener su profeta, que iba a ir delante de él hablando.
es otro ejemplo, es un ejemplo de cómo se le llama a Dios a personas en función de la función que están ejerciendo, por estar representando, por ser representante de Dios. Así es como el Salmo 82 llama a estos jueces Dios, así como representantes, voceros con autoridad delegada por Dios. El problema es que lo que hizo que estos hombres, estos jueces del Salmo 82, al recibir la palabra de Dios, al tener esa autoridad delegada, al ser representantes, ellos ya se creían superiores, inquebrantables, incorruptibles, ya se creían. Por eso viene, pero con el Salmo, porque ya estaban ingreídos. Por eso viene también el versículo 7 en el Salmo 82 que dice: pero como hombres moriréis, y como cualquiera de los príncipes caeréis. Pero sus días, los días de estos jueces, están contados. Son hombres corruptos, no son pastores del rebaño, son ladrones y salteadores. Si leemos todo el Salmo 82 y tenemos en mente a los fariseos con los que Jesús estaba hablando, es como si Jesús tomase el Salmo 82 como un látigo, ¿verdad? Como un garrote, y les esté dando a estos jueces de Israel para darle golpe, ¿verdad? Le golpeaba con esta palabra, le estaba golpeando con este salmo a estos jueces injustos de Israel, a estos pastores corruptos. Estos fariseos dioses también, que eran representantes de Dios, que también estaban para juzgar de parte de Dios. Vamos a mirar Juan 9, 16. Vamos a ir al Evangelio de Juan. Juan 9, 16. Estos eran los que juzgaban, los que administraban la ley, administraban la justicia, administraban la palabra de Dios. Juan 9, 16. Dice: entonces algunos de los fariseos decían: ese hombre no procede de Dios. Juzgaron, porque no guarda el día del reposo. Otros decían: ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Vamos a leer también el 24, 9:24. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Aquí están los jueces ejerciendo su función, y como era costumbre de ellos, de manera errada. A lo bueno le decían malo y a lo malo le decían bueno. También ellos se decían hijos de Dios. En el Salmo 82 habla de los hijos del Altísimo, dioses hijos del Altísimo. Jesús dijo: yo soy hijo de Dios. Ellos le querían apedrear a él, por eso estaban muy enojados. Pero ellos también se creían hijos de Dios. Vamos a mirar en Juan 8, 41. Juan 8, versículo 41. Jesús le acusa a ellos ahí en el 41 y dice: vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Ustedes hacen la obra de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos, que es Dios. Ellos también se decían hijos de Dios. En el Salmo 82, 6, la parte B, dice: y todos vosotros
y todos vosotros hijos del Altísimo. Los jueces, hijos del Altísimo. A los jueces, estos jueces que recibieron la palabra, que estaban administrando la palabra, se les decía hijos del Altísimo, pero Jesús es el Hijo legítimo del Altísimo. Jesús aquí tranquilamente podía recular, si fuese necesario, retractarse, aclarar, evitar el problema de decir, no, yo estoy diciendo simplemente como aquí, como que soy un administrador, pero Jesús en ningún momento hace eso. Jesús en ningún momento da la idea de querer retractarse y aclarar el tema. Vamos a Juan 10:35, dice: si llamó dioses a aquellos a quien vino la palabra de Dios, si se le llama dioses a estos representantes injustos en función de que recibieron la palabra de Dios, ¿cuánto más nos vamos a llamar Dios a Jesús, que tiene un ministerio mucho más elevado? Si se le llamaba dioses a estos simples jueces, Jesús decía, bueno, yo soy hijo de Dios. ¿Cuánto mucho más derecho tengo? Y en el B, nosotros, 35. Y la escritura no puede ser quebrantada, dice en el 35, la segunda parte, la última parte. Vamos a hacer un contraste entre Jesús y aquellos jueces llamados dioses en el versículo 82, y vamos a ver las diferencias que hay entre Jesús y estos jueces. Jesús dice, mis credenciales, yo soy hijo de Dios y tengo credenciales. Vamos a mirar algunas de las diferencias que acreditan a Jesús como hijo de Dios. Los llamados dioses recibieron la palabra. 10:35 hasta 32. Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios. ¿A quienes vino? A esos jueces que debían juzgar. A ellos les vino la palabra. Esa es una característica. Ellos recibieron la palabra. En cambio Jesús, si miramos en Juan 1:1, la primera parte del 1, digamos 1a, dice: en el principio era el Verbo. Los jueces representantes recibieron la palabra, pero Jesús era esa misma palabra. Jesús no recibió la palabra, Jesús era la palabra de Dios que ellos habían recibido. Esa es una diferencia. Estos jueces, según el versículo 35, dice, ellos recibieron, vino la palabra, pero Jesús era la palabra. Esa es una diferencia grande. Si una persona puede ser llamada Dios por recibir la palabra y por ser comisionada como representante de Dios, ¿cuánto más Jesús, que es la palabra de Dios? El Salmo 82:7 dice: Salmo 82:7 dice: pero como hombres moriréis y como cualquiera de los príncipes caeréis. Estos jueces eran mortales, estos jueces eran hombres comunes y corrientes que iban a morir. Jesús, en cambio, cualitativamente también era hombre, tenía todas las características de un hombre, pero también tenía dos naturalezas, también tenía la naturaleza divina. Juan 1:1b, que habíamos leído recién. Juan 1:1.
Dice, en el principio era el verbo. Este verbo era Jesús. Jesús era la palabra. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Otra característica que hace una gran diferencia entre estos jueces y Jesús es que estos jueces eran hombres y Jesús era Dios. Esta era una gran diferencia. 3. Los jueces del Salmo 82 eran corruptos. Si miramos 82, 2, Salmo 82, 2 dice, ¿hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis las personas de los impíos? Estos jueces del Salmo 82 eran corruptos, pero Jesús era impecable. Vamos a mirar Juan 8:46. Juan 8:46. Dice, Jesús mismo dice a ellos, ¿verdad? Jesús le desafía, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? ¿Quién le desafiaba? Que alguien me muestre o que me acuse de un pecado, que alguien que de mi boca haya salido una mentira, que algo. En Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Otra diferencia grande entre estos jueces del 82 y Jesús, que eran corruptos, eran pecadores, eran injustos, pero Jesús era impecable, no tenía un solo pecado, no tenía una sola mancha. Los jueces del Salmo 82 servían a Israel, ellos recibieron la ley y debían administrar a Israel, defender al débil, a los huérfanos, hacer justicia a los afligidos, a los menesterosos, librar a los necesitados de la mano de los impíos. Ellos debían administrar en Israel. A eso están esos jueces. Pero Jesús fue santificado y enviado al mundo. Vamos a leer Juan 10, el 36a. Dice, al que el Padre santificó y envió al mundo. Jesús fue enviado al mundo, mientras que estos jueces solo era localizado su administración. Estos jueces son temporales, como habíamos leído en el 87. Dice, pero como hombres moriréis y como cualquiera de los príncipes caeréis. Era completamente temporal, mientras que Jesús es un juez eterno. Segunda de Timoteo 4:1. Segunda de Timoteo 4:1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación, en su reino. Jesús es juez de todos. Jesús es un juez supremo, es un juez eterno. Y sexto, último, que yo anoté, estos jueces recibieron el llamado. Ellos recibieron la palabra y recibieron el llamado. Fueron designados, fueron comisionados por gracia, no porque mereciesen, sino que porque por gracia recibieron este trabajo. Igual que Moisés también. Jesús no es llamado Dios por gracia, sino por su naturaleza. Vamos a ver el Salmo 45, del 4 al 6. Dice así el Salmo 45, del 4 al 6. En tu gloria sé prosperado, cabalga sobre palabra de verdad. Una de los testimonios que daban testimonio de Jesús eran las palabras que él hablaba. Cabalga sobre palabra de verdad, de humildad y de justicia, y tu diestra te enseñará cosas terribles. Tus saetas agudas, con que caerán pueblos debajo de ti.
penetrarán en el corazón de los enemigos del rey. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Tu trono, oh Dios. Jesús es llamado Dios por su naturaleza, no por gracia, no por que el Padre le haya dado, sino que esa es la naturaleza de Jesús. Vamos a volver a Juan 10. Estamos en el versículo 36, todavía dice, 35, y la escritura, la segunda parte del versículo 35, la escritura no puede ser quebrantada. Según la escritura, vamos a un pequeño repaso, ¿verdad? De 6 puntos. Los del 82, los jueces, los dioses, estos recibieron la palabra. Primer punto, Jesús es la palabra de Dios. En el 2, los jueces, segundo punto, los jueces son hombres mortales. Jesús, aunque era también hombre, tenía esa naturaleza divina incorruptible. Era Dios eterno. 3, los jueces eran personas corruptas, pero en cambio Jesús era impecable. 4, los jueces del 82 servían a Israel, mientras que Jesús vino al mundo. En el 5, estos jueces eran temporales, eran mortales. Jesús es eterno. Y 6, estos jueces recibieron el llamado por gracia, pero Jesús, por su naturaleza misma, es llamado Dios. Entonces Jesús dice, la palabra, la escritura no puede ser quebrantada en el 35. Estos jueces delegados pueden ser llamados dioses por su oficio. Entonces Jesús dice, yo que soy muy superior, no puedo llamarme hijo de Dios con todo derecho. Yo tengo todas las credenciales. Yo no me llamo hijo de Dios por llamarme, sino que yo tengo las credenciales. Jesús tiene las credenciales. El 36. Al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas porque dije, hijo de Dios soy. Al que el Padre santificó y envió al mundo. Al que el Padre santificó, justamente esto se estaba hablando. Si vemos el 10:22, ¿en qué momento sucedió esto? Dice, celébrase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era la purificación del templo, cuando, como habíamos hablado esos días después de que se habían levantado una estatua de Zeus y se había sacrificado unas chanchas sobre el altar, los judíos, bajo la dirección de Judas Macabeo, había derrotado a las tropas ya se me fue el nombre ahora, ¿cómo se llamaba todavía Judas Macabeo, Antíoco Epifanes, las tropas de Antíoco Epifanes, y habían purificado. Y Jesús decía, yo soy el cumplimiento de esta figura, la purificación, la santificación del templo. Ahora Jesús dice, yo soy el santificado. Aquella santificación del templo, en cambio ahora Jesús dice, yo soy el santificado, el que el Padre santificó, el que vino a este mundo. Soy el cumplimiento de la figura, el verdadero templo. Ahí podemos recordar en Juan 2:19, Juan 2:19, vamos a leer ahí. Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo
y en 3 días lo levantaré. Él está hablando de su cuerpo. Jesús acá dice, yo soy el santificado, yo en persona. Y esto se cumplió, lo que Jesús había hablado en el 2:19, lo que estaba ya tipificado en lo que sucedió en la fiesta de la dedicación del templo que había sucedido, se cumplió en la resurrección de entre los muertos de Jesús. Y nosotros, como piedras vivas, también formamos parte de esta morada de Dios. Vamos a leer un poquito en Primera de Pedro 2:5. Primera de Pedro 2:5. Dice, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Nosotros también somos piedras vivas, estamos siendo edificados con ese templo. Jesús dijo, destruid el templo, en 3 días lo levantaré. En 3 días Él se levantó. Jesucristo es el fundamento y nosotros somos las piedras vivas que sobreedificamos este templo para que habite Dios, la iglesia, en la iglesia. Entonces, y también Jesús le dice a ellos ahí, bueno, una cosa es decir, yo soy hijo de Dios, o decir yo soy Dios. Otra cosa es poder demostrarlo. Yo también puedo decir, yo soy Dios. Yo puedo decir, porque me puedo decir, pero ahora, a la hora de demostrar, no voy a poder demostrar, voy a ser hallado mentiroso. Pero entonces Jesús les dice, miren, yo tengo credenciales, no es solo mi palabra, sino mi palabra y los hechos. Hay 2 que dan testimonio. Vamos a mirar Juan 7:46, cuando los fariseos y los líderes enviaron a arrestar a Jesús y enviaron una compañía de soldados para prender a Jesús. Y ellos le escucharon hablar a Jesús y se dieron vuelta y volvieron. Entonces le preguntaron, ¿y por qué no le trajeron? Los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Eso es lo que habíamos leído hoy, que la palabra de Dios es en Hebreos 4, esa espada de doble filo que penetra. Esas palabras causaban un efecto. Por eso nosotros tenemos que cuidar de no caerle bien a todo el mundo, no querer caerle, para no faltarle el respeto, pero la palabra de Dios es cortante, es chocante. Y los hechos de Jesús, vamos a mirar en Juan capítulo 3, cuando Nicodemo fue a Jesús, el 3, 1 y el 2, vamos a mirar ahí, dice, había un hombre de los fariseos, era de parte del grupo de los fariseos, que se llamaba Nicodemo, un principal, no solamente era uno más, sino que era un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Veían las señales, conocían las señales, era manifiesto. Y aquí vamos a mirar algunos ejemplos. ¿A qué se estaba refiriendo? Por un lado, la palabra de Dios, que se daban cuenta que nadie había hablado así, no, era de cualquiera que salían esas palabras.
Por eso Jesús dijo, una cosa es decir, yo soy hijo de Dios, el Padre y yo somos uno. Otra cosa es tener credenciales. Jesús tenía, si no me creen por mis palabras, créanme por las obras. ¿Y qué obras? Juan 9 habla de un ciego de nacimiento que Jesús le puso saliva con polvo en los ojos y recibió la vista. En Juan 6, Jesús con unos pocos pececillos y panes alimentó a 5,000. Después, ahí mismo, después de eso, en el 6:16, Jesús camina sobre el mar. En Juan 5 hay un paralítico en el estanque de Betesda, ya años y años. Jesús le levanta, era conocido. En Juan 2, en las bodas de Caná de Galilea, Jesús hace el agua, convierte el agua en vino. En Juan 11 está la resurrección de Lázaro. En Juan 4:43 la sanidad del hijo de un noble. Vemos en Juan 21:25, dice así. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieren una por una, pienso que ni aun en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Jesús él iba haciendo bienes, libertando a todos los oprimidos por los Satanás. La gente que se encontraba con Jesús salía beneficiada. Y estas eran las obras que daban testimonio. Sus palabras, él hablaba de una forma que nunca nadie había hablado. Sus palabras eran vivas y eficaces, más cortantes que espada de dos filos. Compungía los corazones. Sus palabras daban testimonio. Las cosas que él hablaba con autoridad. Y los otros que daban testimonio son sus obras. Si ellos me quieren creer por mis palabras, crean por las obras. Si no hago las obras del Padre, no me creáis, pero si las hago, esas dan testimonio de mí. Yo no solamente digo que soy hijo de Dios, mis palabras y mis hechos son la prueba de que es así. Juan 10. Procuraban otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos. ¿Qué era el problema? Yo y el Padre somos uno. Y eso nuevamente produjo el rechazo y querían prenderle, no justamente para hacerle rey, sino para matarle. Jesús les hablaba, les mostraba a través de sus palabras y de sus hechos, pero ellos neciamente, persistentemente y de forma, no me viene la palabra, pero una forma contra toda razón se oponían. Ellos cerraban los ojos, cerraban los oídos y no querían saber nada. Entonces ahí leemos algo terrible. Algo que es terrible, y en el versículo 40, y dice, y se fue Jesús, agarró en ese momento y les dejó, se fue. Eso es lo peor que te puede pasar, cuando Dios te suelta, cuando Dios te deja, cuando Dios se va, te suelta y te deja libre a tu criterio, te deja libre a tus pensamientos, te deja libre al necio razonamiento de tu corazón y de tu mente. Jesús dijo, bueno, hasta acá. Jesús luchó con ellos, discutió con ellos, les demostró una y otra, les tuvo paciencia hasta que dijo, bueno, hasta acá, y Jesús se fue. También puede pasar hoy en día. Dios nos habla, nos trata, y nosotros queremos ir
queremos ir por el mal camino, queremos ir por la senda torcida. Y Dios lucha, pelea, nos llama, pero llega un momento que nos dice, bueno, si tanto te querés ir al chiquero, toma acá está tu parte de la herencia, lleva mis bendiciones y te deja ir al chiquero. Eso es terrible. Eso es lo más terrible. Por eso debemos pedirle al Señor, Señor, aún a pesar de mí, no me sueltes, no me sueltes. Reconozco que soy un cabeza dura, reconozco mi pero Señor, no me sueltes. No me permitas ser guiado por mi propio corazón, por mi propia mente. Ayúdame, Señor mío. Lo más terrible, y se fue. Jesús se fue, dejó de luchar con ellos, dejó de pelear con ellos, porque ellos no querían. Y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó allí. Cosa terrible, cosa terrible. 41. Y muchos venían a él y decían, Juan a la verdad ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de este era cierto. Y muchos venían a él. Gracias a Dios que siempre hay un grupo, siempre hay un remanente que logra reconocer la verdad, que Dios por gracia les atrae y que podamos ser parte de este grupo que son atraídos hacia la luz, hacia la verdad, aunque la verdad nos avergüence, aunque la verdad nos duela, aunque la verdad nos haga llorar, que seamos de ese grupo que va hacia Dios, que busca de Dios, por más doloroso que a veces sea. Y 42, y muchos creyeron en él allí. Hasta acá el estudio, gracias a Dios. Siempre hay un remanente, siempre hay un grupo. Que Dios nos conceda ser de ese pequeño remanente, ser de ese grupo, que a pesar de todas las cosas, a pesar de la oposición, a pesar del liderazgo, que puede ser que no sea del mejor, que podamos apartarnos para escuchar la palabra de Dios, para escuchar las reprensiones de Dios, si es necesario. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra bendita, que es alimento, que es comida, que nutre. Tu palabra que nos ministra, Señor mío. Que seamos ministrados por tu palabra y enseñados. Que no seamos simples oidores, sino hacedores de tu palabra. Que tu palabra se haga carne en nuestra vida. Y que realmente logremos separar con tu palabra el espíritu y el alma, Señor mío. Que sean diferenciables y que podamos seguir en pos de ti, con fidelidad, honrándote. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre. Amén. Dios les bendiga ricamente. Nos encontramos este fin de semana en nuestras reuniones en la iglesia. Dios les bendiga ricamente.